Muy buenos días, mis amados hermanos. Dios me los bendiga a todos en esta mañana, este nuevo día, este nuevo amanecer. Hoy, jueves 11 de diciembre del año 2025. Bienvenidos a esta página del Varón Siguiendo a Dios, con el ministerio Pasión por las Almas Perdidas. Pues vamos a tener a bien, vamos a continuar con nuestra clase, nuestro estudio que tenemos en cuanto al tema general, hermanos, que tenemos acerca de lo que debemos saber sobre el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y pues hoy, hermano, vamos a tener a bien estudiar, hermanos, que lo que debemos saber, que el Evangelio es el misterio de Dios y también está identificado como el misterio de la piedad, hermanos. Es lo que vamos a escudriñar el día de hoy. Pero antes vamos a cantar una alabanza, hermanos, una alabanza. Vamos a cantar, el Evangelio es paz, el Evangelio es amor. Amor, 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 amor. El Evangelio es amor. Ama a tu enemigo como a tu hermano. Amor, amor, amor. Paz, 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 paz. El Evangelio es paz, paz que sobrepasa todo entendimiento, paz, paz, paz. Amor, 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 el Evangelio es amor. Ama a tu enemigo como a tu hermano, amor, amor, amor. Paz, 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 paz. El Evangelio es paz, paz que sobrepasa todo entendimiento. Paz, paz, paz. Pues hoy, hermanos, gracias a Dios, pues tenemos la bendición, hermanos, de seguir esta mañana con esta transmisión, hermanos. Y pues nomás hasta mañana voy a transmitir, hermanos, porque tengo una salida para, para visitar a sus hermanos allá en la selva de la Candona, allá en Ocosingo, Chiapas. El día de mañana estaré viajando para allá, hermanos, por la noche. Y pues la semana que viene, hermanos, pues vamos a trabajar por allá con nuestros hermanos. Así que vamos a estar en unos lugares, hermanos, que probablemente a lo mejor ni señal haya por allá, ¿verdad? Pero pues vamos a transmitir hasta el día de mañana, hermanos. Hasta el día de mañana, si Dios lo permite. Con esta labor que tenemos, hermanos, con ustedes, de estar tomando temas, hermanos, que tienen que ver con el Evangelio. Y recordemos el propósito, hermanos, pues es de hacer conciencia, hermanos. Que hagamos conciencia de la necesidad que tenemos como pueblo de Dios de anunciar, hermanos, el Evangelio de Jesús. ¿Sí? Y salir, hermanos, de estas cuatro paredes donde pues muchos cristianos nos lo hemos pasado, hermanos, muchos años alabando a Dios, cantando a Dios, cenando con el Señor, hermanos, pero nunca hemos salido, hermanos, a llevar el Evangelio a nadie. ¿Sí? Y eso es un problema pues grave, hermanos, y pues que tenemos que hacer conciencia, hermanos, que tenemos la necesidad como pueblo de Dios de salir, hermanos, y llevar el mensaje del Evangelio. Así que vamos a continuar, hermanos, con nuestra clase. Vamos a
esta otra alabanza, hermanos, caminando sin parar. Es necesario, hermanos, que calcemos nuestros pies con el mensaje del Evangelio, hermanos, para salir y caminar sin parar, como dice la alabanza. Caminando sin parar. Caminando sin parar, proclamando salvación, anunciando el Evangelio de Jesús. Caminando sin parar, proclamando salvación, anunciando la venida de Jesús. Gracias Dios, por el don de predicar. Gracias Dios, por el don de predicar la salvación. Caminando sin parar, proclamando salvación, anunciando el Evangelio de Jesús. Caminando sin parar, proclamando salvación, anunciando la venida de Jesús. Gracias Dios, por el don de predicar. Gracias Dios, por el don de predicar la salvación. Amén, hermanos. Pues nos escribe nuestra hermana Meli Ramírez, dice buenos días, buenos y bendecidos días, mi hermano Orlando, saludos para ustedes, su bonita familia. Amén, Meli. Dios le bendiga, hermana, gracias por conectarse esta mañana. Nuestra hermana Yolanda Casas también dice buenos días, bendiciones, así sea, hermanita Yolanda, bienvenida, hermana. Nuestro hermano Josué Cook también nos dice buenos días, hermano Orlando, Córdoba, saludos cordiales, Dios les bendiga. Amén, hermanito Josué, Dios le bendiga, hermanito. Elvia García dice buenos días, amados hermanos. Dios le bendiga grandemente junto a su hermosa familia y a todos nuestros hermanos en sintonía. Así sí, hermana Elvia. Dios la bendiga, hermana Elvia. Gracias, hermana Meli, por compartir, hermana. Su hermana Esther Torres también nos escribe diciendo buenos días, hermano Orlando. Dios le bendiga grandemente junto a su amada familia. Amén, hermanita. Nuestra hermana Elvia García dice, veo y comparto desde Abilene, Texas. Así sea, hermana Elvia. Dios la bendiga, hermana. Gracias por compartir. Sigamos compartiendo. Gracias, hermanita Esther, por seguir compartiendo, hermana. Dios la bendiga, hermanita. Pues bienvenidos todos y todas a esta página maravillosa, hermanos, de bendición y paz. El varón siguiendo a Dios. Y gracias también por participar, hermanos, con nosotros en este ministerio de pasión por las almas perdidas. Pues vamos a orar, hermanos. Vamos a orar a nuestro Dios. Oremos. Gracias te damos, Santísimo Dios y Padre Celestial, por esta mañana maravillosa que nos das, de poder, bendito Dios eterno, estar ante tu presencia, Señor, y disfrutar y gozarnos en tu palabra que meditamos cada mañana, Señor. Gracias por todos tus hijos e hijas que también participan, Padre, en estas exposiciones de tu palabra para aprender de ti, Señor, y que seas tú quien nos ayudes, Padre, para que podamos crear conciencia, Señor, de la necesidad que tenemos, oh Dios, de anunciar el Evangelio de Jesús y de llevar, Padre Santo, nuestros deber, bendito Dios eterno, de poder, Padre Santo, compartir la salvación que nos has dado. Permite, Padre, que podamos disfrutar esta mañana, Señor, juntamente con todos los que están aquí conectados a través de la transmisión. Y también, Padre, oramos por aquellos, oh Dios, que no podrán hacerlo en esta hora, Señor, pero podrán hacerlo más adelante, Padre, viendo estos videos. Señor, permítenos, Padre Celestial, poder contemplar ese misterio de la piedad, bendito Dios, que tenemos en tu palabra y que podamos meditar algo en ella, Señor. Porque tenemos una gran necesidad, Padre Santo, en nuestras vidas de cumplir tus mandamientos, Señor. Por eso, Padre, ayúdanos a cumplir el mandamiento, Padre, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Oramos por
cada uno de tus hijos e hijas, oh Dios, que van a sus trabajos, que van sus hijos que van a la escuela, Señor, por los jóvenes padres también, Padre Santo, que van a sus escuelas. Oramos también por los que van al trabajo, Señor. Bendice a todos tus hijos, a todas tus hijas, a los que manejan, Señor. Cuídalos y guárdalos también en el manejo, Padre, para que todo vayan con bien a su trabajo y también regresen con bien, Señor. A los que han de viajar, Padre, por algún negocio, por algún trabajo, por alguna visita familiar, Señor. También oramos que los cuides, los lleves con bien, Padre, en esos viajes, para que bajo tu cuidado, Padre Santo, todo marche bien. Te pedimos también por la salud, oh Dios, de tus hijos, de tus hijas, por nuestro hermano Jonathan, Señor, allá en Piedras Negras, Padre Santo, ten misericordia de él, Señor, así como de todos los jóvenes, Padre, que padecen alguna enfermedad, sé con ellos, dales esa sanidad, esa tranquilidad, Señor, en su salud. Oramos, Padre Santo, también por nuestro hermano Roberto Copado, Señor, oramos por él, Padre Celestial, por que traigas paz, traigas contentamiento en su corazón, traigas consuelo, Señor, por la partida de su mami. Y también oramos por la salud de su papi, Padre, para que pueda reponerse, Señor, de ese accidente que tuvo, Señor Santo. Oramos también, Padre, por todos aquellos que necesitan de tu amor, de tu cuidado, Señor. Ten piedad de ellos y ten piedad también de nosotros. Estas cosas las pedimos, Señor, humildemente, en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a pasar, hermanos, a nuestra clase de esta mañana, hermanos. El tema lo hemos tomado de Primera de Timoteo, hermanos, capítulo 3, versículo 16. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, hermanos. Dice ahí nuestro texto: indiscutiblemente grande es el misterio. Déjeme cambiar la versión, hermanos. Tengo la versión israelita nazarena. Déjeme poner la versión 60. Es que ese es el misterio de nuestra fe. Por eso me di cuenta que era israelita. Voy a leer la versión 60, hermanos. Dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y veíamos, hermanos, hemos estado, bueno, hablando de la definición de misterio, hermanos, ¿sí? Que decíamos, hermanos, que un misterio tiene sinónimo de secreto, un secreto, tiene sinónimo de algo discreto, algo que es discreto, que no queremos que todo el mundo lo sepa. Misterio tiene sinónimo de reserva, es decir, algo que nos reservamos, algo que sí lo vamos a dar a conocer, pero después, mientras no. Es decir, nos lo reservamos. Otro sinónimo de oculto, hermanos. Un misterio es algo oculto, algo que sí lo tenemos, pero lo tenemos oculto, lo tenemos escondido. Como diciendo, sí lo vamos a dar a conocer, pero ahorita lo vamos a ocultar. Entonces eso tiene sinónimo de misterio, ¿no? Misterio es algo secreto, algo discreto, algo reservado, algo escondido, algo oculto. Y un misterio, hermanos, en el Nuevo Testamento, pues es algo que estaba oculto, que se guardaba en secreto y no se había dado a conocer a los hombres en generaciones anteriores, pero ahora se ha dado a conocer, hermanos, como veíamos ayer, ¿verdad? La clase, hermanos, acerca del misterio revelado, ¿sí? Que ya fue revelado este misterio, hermanos. Por eso Efesios 3 analizábamos el día de ayer, que es el misterio revelado, ¿sí? Que ya se reveló como la gracia de Dios, como el misterio de Cristo, como el Evangelio, como el misterio escondido, que estaba escondido, pero es revelado, como la multiforme sabiduría de Dios y como el propósito eterno de Dios que hizo en Cristo Jesús. Ese es el misterio revelado. Pero hoy vamos a ver, hermanos, el misterio de la piedad. ¿Sí? La piedad, hermanos. La versión israelita que estaba yo leyendo hace rato, que dice el misterio de nuestra fe. Así hablan, de nuestra fe. Lo menciona el misterio de nuestra fe. Pero fíjense más.
Este misterio, hermanos, dice, consiste en que Dios fue manifestado en carne. Es lo primero que nos menciona aquí. Dios fue manifestado en carne. Había una profecía, hermanos, que decía que el pueblo sería enseñado por Dios. Por Dios sería enseñado. Acuérdense que también Juan 1:1, bueno, vamos a leer, hermano, vamos a leer Juan 1:1. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio, hermanos, Jesús era Dios. Démonos cuenta, hermanos, que en el principio Jesús no era hijo de Dios. Era simplemente Dios. Dios, hermanos. Pero el versículo 14, diciendo su texto ahí en el 14, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Sí? Y aquel verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros, es decir, entre la humanidad, hermanos. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo que era Dios, hermanos, vino a este mundo, pero vino en forma de carne, en forma humana, hermanos, en forma de hombre. Y de ahí es donde se toma, hermanos, el nombre de Hijo de Dios, porque cuando nació de la Virgen María, hermanos, él vino a ser Hijo de Dios, o llamado Hijo de Dios, así lo dijo el ángel, hermanos, allá en Lucas, que se iba a ser llamado Hijo de Dios. Pero en el principio era Dios, hermanos. Ese Dios, hermanos, eterno, tomó forma humana, forma de carne. Por eso dice que el misterio de la piedad consiste en que Dios fue manifestado en carne, hermanos. En Filipenses, hermanos. Filipenses capítulo 2. Dice el versículo 7. Bueno, versículo 6, 7 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, semejante a los hombres, semejante a usted y a mí como humanos. También, hermanos, en Romanos 8:3 dice, hermanos, que Dios envió a su Hijo en forma de carne de pecado. ¿Por qué? Porque su forma era de carne, hermanos. Por eso dice el texto, hermanos, Dios fue manifestado en carne. Fue manifestado en carne. Ahora, muchos quizás, hermanos, pues tenían sus ideas, ¿no? Como la gente gnóstica, hermanos. Tenían sus ideas de que lo espiritual es bueno y lo material es malo. Así que Dios no podía tomar forma de carne, así materialmente como usted y como yo. Por eso algunos no confesaban que Jesús había venido en carne. Pero fíjense eh, lo que dice ahí 1 Juan. Vamos a 1 Juan capítulo 4, versículo 1 al 6. 1 Juan 4, versículo 1 al 6 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. O sea, muchos falsos predicadores, hermanos, han salido por el mundo. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, que ahora está en el mundo. Fíjense, hijitos, ustedes son de Dios
y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Fíjense, fíjense lo que dice el apóstol, hermano. El que es de Dios va a oír a los apóstoles, hermanos. Ahora, ¿qué cosa escuchamos de los apóstoles, hermanos? De los apóstoles escuchamos, hermanos, que Jesús vino en carne, que Dios fue manifestado en carne, que ellos vieron su gloria, la gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Nosotros escuchamos de los apóstoles que Jesús vivió entre ellos, que estuvo con ellos, hermanos, comió con ellos, bebió con ellos, caminó con ellos, habló con ellos. Así que es importante, amados hermanos, prestarle atención a las santas escrituras, hermanos. Es importante, hermanos, que nosotros escuchemos a ellos, es decir, a los apóstoles, hermanos, que nos dejaron por escrito, hermanos, el mensaje divino. La gente del mundo, hermanos, no le presta atención a lo que dice la Biblia. Fíjense, en una ocasión andábamos por allá predicando allá en Cerro Azul, Veracruz, y encontramos a una señora que, pues según ella nos platicó su testimonio, de que ella pues estaba batallando con el trabajo, pues, era transitoria, y, pero que ella se entregó a Cristo y que cuando se entregó a Cristo, Cristo, hermano, la hizo de planta, Cristo, hermano, le dio buen salario, Cristo le dio todo, ¿verdad? Riqueza. Y luego me dice así, despectivamente me dice, por eso yo no creo que esos pobres sean hijos de Dios. Así, digo, o sea, hizo una carita así despectiva. Entonces yo le pregunté, hermanos, oiga, en la historia del rico y el mendigo Lázaro, ¿quién se fue con Dios? ¿Y sabe lo que me dijo la señora, hermanos? Me dice, pues se supone que el rico, así me dijo, hermanos, se supone que el rico. Y yo busqué la lectura, hermanos, y comencé a leerle, y se dio cuenta que el rico estaba en las llamas de fuego, hermanos. Cuando le dije, pero mira, aquí dice que se fue allá, el rico está en el lugar de tormento, uno con Dios. ¿Y sabe lo que me dijo, hermanos? Y me lo dijo así también despectivamente. Pues la verdad, yo la Biblia ni la leo. Así me dijo, hermanos. La Biblia ni la leo. O sea, la Santa Escritura, hermanos, como diciendo, no me interesa. Porque el enfoque, hermanos, de muchas personas está en el bienestar material, hermanos. La gente quiere tener dinero, la gente quiere tener salud. ¿Sí? La gente quiere, hermanos, que todo le vaya bien, hermanos. Y solamente buscan a Dios como, o a Cristo, hermanos, como un osito de peluche, ¿no? Que agarramos un osito de peluche para que sentirnos contentos. Pero ya pasó nuestro contentamiento, ya lo dejamos por allá arrumbado, ¿verdad? Pero Dios no es un oso de peluche, hermanos, para traernos nada más cuando queramos estar contentos, que nos traiga contentamiento. O cuando queramos tener riqueza, nada más que nos traiga riqueza. No, hermanos. Nosotros tenemos que buscar a Dios, hermanos, a través de las Santas Escrituras, hermanos. Porque es así como vamos a oír lo que los apóstoles, los testigos que vieron, hermanos, a Jesús en carne. ¿Sí? Los que oyeron a Jesús en carne. A los que palparon a Jesús en carne, hermanos. Esto es lo que necesitamos, hermanos, nosotros también. Por eso dice el versículo 6, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. O sea, que no es de Dios, hermanos, no le interesa lo que dice la Escritura, hermanos. Dice el versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Así que, ¿qué dice el mundo, hermanos? El mundo dice, Jesús
no era Dios. No era Dios. Por eso tomó forma de carne, porque no era Dios. Algunos grupos religiosos dicen que Jesús, hermanos, es un ángel creado. Imagínense hasta dónde es la blasfemia, hermanos, de decir que Jesús es un ángel creado, un ángel de Dios que Dios envió. Pero en realidad, hermanos, Jesús es Dios. Jesús es Dios, hermanos. Y ese Dios se manifestó en carne, vino en forma humana, hermanos. Vino en forma de carne, en forma de hombre. Por eso 1 Timoteo 2:5 dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y dice que es Jesucristo, hombre. Lo especifica ahí, hermanos. Jesucristo es nuestro mediador, pero como hombre. ¿Por qué? Porque ese Dios tomó forma de carne, fue manifestado en carne. Eso es lo que dice el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne. Y luego dice, hermanos, justificado en el Espíritu. Esta justificación, hermanos. Recordemos, hermanos, Jesús no tenía que ser justificado de nada, hermanos, porque él no debía nada. Pero lo que quiere decir aquí, hermanos, es que en el Espíritu, hermanos, Jesús siempre fue declarado inocente, hermanos. Recordemos lo que dice Hebreos 4, versículo 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Fue tentado en todos, pero sin pecado, hermanos. Sin pecado. El sentir que usted tiene como hombre, como humano, los tuvo Jesús. Sí, hermanos. La diferencia es que nosotros pues pecamos. Nosotros pecamos, hermano. Y seguimos pecando. Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque con la mente sirvo a la ley de Dios, ¿verdad? Pero con la carne a la ley del pecado. Y hablarlo, ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte? Porque el mal está en nuestros miembros, dice, así dice el Pablo. Es decir, el deseo, la ansiedad está en nuestros miembros. Un hermano nuestro hermano Sergio Jiménez me hacía un comentario de que cuando nos convertimos a cristianos, pues no cambian, hermanos, la sangre no se convierte en atole, decía. Seguimos teniendo sangre en las venas y esa sangre se calienta y es la que nos hace a veces pecar, ¿verdad? Aquí lo que tiene que ver, hermanos, pues es el dominio propio. Pero Jesús, hermanos, fue tentado en todo. Debemos estar seguros, hermanos, que no hubo ninguna tentación que usted haya tenido que diga, bueno, él porque no fue tentado como yo, por eso no pecó. Pues él, hermano, fue tentado como usted ha sido tentado. Pero nunca, hermanos, pecó. Por eso dice, fue justificado en espíritu. Dice 1 Pedro, hermano, capítulo 2, versículo 20 al 24. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 24. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufres y lo soportas, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, no hizo pecado más, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Fíjense, hermanos. Fíjense, hermanos. Nosotros, hermanos, pecando, el pecado trae consecuencias, hermanos. Pecamos y somos abofeteados.
¿Y qué hacemos en la vida, hermanos? Pues lo soportamos, seguimos viviendo, a pesar de las cachetadas que nos dan, hermanos, las consecuencias del pecado. Seguimos viviendo, lo seguimos soportando. Pero qué gloria es, hermano, qué gloria tenemos ahí, qué beneficio. La respuesta, ningún beneficio. Es lo que dice Pedro en el versículo 20. Ahora, más si haciendo lo bueno sufrimos, bueno, sufrimos pero por hacer lo bueno. Pues eso, hermanos, eso sí vale la pena. Vale la pena vivir sufriendo, hermanos, pero por hacer el bien. Bueno, dice el 21, hermanos, que para esto fuimos llamados. Para esto fuimos llamados como cristianos, hermanos. Porque Cristo también padeció por nosotros. Padeció, hermanos, porque fue manifestado en carne, hermanos. Sufrió, hermanos. ¿Sí? Padeció por nosotros. Dejándonos ejemplos, hermanos, para que sigamos sus pisadas. Jesús no hizo pecado, dice el versículo 22, hermanos. Ni siquiera se halló una mentira en su boca, hermanos. Cuando a él lo maldecían, hermanos, él no respondía con maldición, dice el versículo 23. Cuando padecía, no amenazaba, ya que a veces nos hacen algo y ya lo vas a pagar, va a ver cuando necesite venir. A ver, amenazamos, ¿no? Jesús nunca amenazó, hermanos. Únicamente encomendaba la causa a nuestro Padre Celestial, hermanos, que juzga justamente. Eso es lo que hizo Jesús, hermanos. Por eso dice el misterio de la piedad, que Jesús fue justificado en espíritu, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué fue justificado? Fue presentado inocente, hermanos. Inocente, sin culpa, sin pecado alguno, hermanos. El profeta Isaías, allá en el capítulo 53:9, dice el texto, hermanos, Isaías 53:9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, hermanos. Jesús nunca hizo maldad. Esta palabra justificado, hermanos, es como si Jesús hubiera cometido una falta, ¿sí? Donde dice justificado en el Espíritu. Pero realmente lo que está diciendo ahí, hermanos, es que Jesús fue presentado inocente, hermanos. Ya sea en su espíritu o por el Espíritu, fue presentado inocente. ¿Por qué inocente? Porque nunca hizo maldad, hermanos. Nunca hubo engaño en su boca. Así que esta justificación es la inocencia de Jesús, hermanos. Jesús fue inocente, hermanos. No fue culpable de nada. ¿Sí? Acuérdense que cuando lo juzgó Pilato, hermanos, lo llevaron ante Pilato para que fuera juzgado, dijo, no he encontrado algo digno de muerte. O sea, Jesús, hermano, es inocente, hermanos. Y por eso Pilato quería dejarlo libre. Pero la gente, hermanos, pidió que se le entregara a un homicida. Dice Pedro allá en capítulo 13, hermanos. Pidieron que se le dé un homicida y condenaron al autor de la vida, Jesús, el santo y el justo. Lo menciona Pedro y Juan cuando estaban allá predicando en Hechos capítulo 3. Sí. Ahora, pero también dice, hermanos, el texto, bueno, la versión 60, hermanos, dice, visto de los ángeles. Y aquí, hermanos, aquí pues, estos ángeles, hermanos, algunos quizás pensemos, hermanos, pensemos en los ángeles que vienen del cielo, hermanos. Pero la versión, hermanos, israelita nazarena, hermanos, acuérdense que la palabra ángel significa la palabra mensajero. Mensajero, hermanos. Voy a leer, hermanos, la versión israelita nazarena. Escuchen cómo dice este texto, hermanos. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de nuestra fe. Él se manifestó en la carne, fue justificado por el Espíritu, visto por los mensajeros. Fíjense, hermanos, visto por los mensajeros, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Hermanos, yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes fueron los mensajeros, hermanos?
de este misterio de la piedad? ¿Los ángeles del cielo o los apóstoles? O los apóstoles, hermanos, que Dios escogió como Jesús escogió como testigos. A ver, vuelvo a preguntar, hermanos. ¿Quiénes, hermanos? ¿Por quiénes fue proclamado, hermanos, entre las naciones, hermanos, Jesús, el misterio de la piedad? ¿Por los ángeles, hermanos, del cielo o por los 12 apóstoles, hermanos, que Jesús escogió? Fíjense, hermanos. Los ángeles del cielo, hermanos, no proclamaron a Jesús. Los ángeles del cielo no proclamaron a Jesús. Acuérdense, hermanos, que cuando apareció el ángel ¿cómo se llama? A Cornelio allá en Hechos 10, ¿se acuerdan? Apareció, hermanos, el ángel, y el ángel, hermanos, no le proclamó el misterio de la piedad a Cornelio, ni a su familia, sino que le dijo a Pedro, le dijo a Cornelio, le dijo, manda a buscar a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Cuando él venga, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu familia. ¿Ves? Entonces, estos ángeles, hermanos, que menciona aquí, hermanos, no está hablando de los ángeles del cielo, hermanos. Estos ángeles, hermanos, se traduce a mensajeros, hermanos, visto por los mensajeros. ¿Y quiénes fueron los mensajeros? Los apóstoles. Los apóstoles, hermanos, vieron y palparon, hermanos. Miren qué dice Juan 1:14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. O sea, los apóstoles vieron. Juan 1, versículo, 1 Juan 1, hermanos, versículo 1 al 3, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Dice el 3, lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que cuando dice aquí, hermanos, visto de los ángeles, esos ángeles, hermanos, son los mensajeros, hermanos. Son los mensajeros. Y los mensajeros no son los ángeles del cielo, hermanos. Los mensajeros, hermanos, son los ángeles que llevaron el evangelio, hermanos, a toda criatura al principio, al inicio de la iglesia. Es decir, los apóstoles, hermanos. Los apóstoles. Que ciertamente, hermanos, fueron testigos, hermanos. Fueron testigos. Allá, en Hechos capítulo 1, hermanos, acordémonos allá en Hechos capítulo 1, cuando, pues ya ve que Jesús había escogido a 12 apóstoles, pero uno de ellos, hermanos, pues traicionó a Jesús y se ahorcó, que fue Judas. Pero los apóstoles, hermanos, nombraron a otros. Vamos a leer Hechos 1, versículo 15 en adelante, hermanos. Dice, en aquellos días, Hechos capítulo 1, versículo 15 en adelante. Dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros, es decir, era contado con nosotros los 12, y tenía parte en este ministerio. Pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama
en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haga quien more en ella y tome otro su oficio. Y fíjense más, verso 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Cuando dice más, uno se ha hecho testigo con nosotros, significa, uno se ha testigo pues de lo que ha visto, hermanos, de lo que vio, ¿sí? De lo que vio, hermanos. Por eso dice el misterio de la piedad, dice, visto de los ángeles. O sea que los ángeles lo vieron, hermanos. Como diciendo, los ángeles son testigos. Pero estos testigos no son los ángeles del cielo, hermanos. Estos ángeles son los apóstoles. Son los apóstoles, hermanos. Porque la palabra ángel significa mensajero. Ahora, fíjense, hermanos. Dice el verso 23. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11. Es decir, Matías y los 11 forman los 12 apóstoles, hermanos. Así que, hermanos, esto es importante considerar, hermanos, porque después que menciona, hermanos, que el misterio de la piedad que fue visto de los ángeles, luego menciona que fue predicado a los gentiles, hermanos. Fue predicado a los gentiles. Claro, la prioridad, ¿verdad? Quizás como se ha visto, se le dio a los judíos, hermanos. Al judío primeramente y también al griego. Pero allá en Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús dijo, hermano, Jesús dijo en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, testigos de lo que han visto y oído, hermanos. Fíjense. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. Y luego dice, y hasta lo último de la tierra. ¿Ven? Entonces, estos ángeles que vieron, hermanos, y palparon el verbo de vida, ese Dios hecho carne, hermanos, son los testigos, hermanos. Los que vieron, hermanos, que estuvieron con Jesús desde que Jesús, hermanos, fue bautizado hasta que Jesús ascendió a los cielos. Esos ángeles que fueron testigos, que vieron, hermanos, eran los que tenían que llevar el mensaje, hermanos, para que fuera predicado este misterio de la piedad a todo el mundo, hermanos. No solamente a los judíos, sino que aquí dice claramente, hermanos, a los gentiles. Esto fue lo que vimos ayer, precisamente el misterio revelado, hermanos, que los gentiles también son herederos y coherederos, hermanos, de las promesas. Allá en Efesios capítulo 3. Y ciertamente, hermanos, en el capítulo 3, versículo 15 de Hechos, Pedro y Juan, hermanos, defendiendo, ¿verdad? Bueno, aquí predicando el evangelio en el templo, hermanos, dijo, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Cuando ellos predicaron, hermanos, acerca de la resurrección de Jesucristo, hermanos, acerca de su muerte y resurrección, cuando predicaron acerca de lo que Jesús es y lo que Jesús hizo, ellos dijeron, hermanos, que eran testigos. Ellos fueron los ángeles que vieron, hermanos, que vieron a Dios hecho carne, que lo vieron morir y resucitar, hermanos. Capítulo 5, versículo 32 de Hechos.
predicando, hermanos, ahí en su defensa por la fe ante las autoridades religiosas, hermanos, ellos dijeron, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Los apóstoles, hermanos, eran testigos. Ellos fueron los ángeles que habían visto, hermanos, a Dios hecho carne, hermanos. Y que como carne murió y resucitó. Hechos capítulo 10, versículo 39, hermanos. Aquí predicando, hermanos, Pedro, hermanos, a Cornelio y a su familia y amigos, le dice, y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Fíjense. El misterio de la piedad, hermanos, este misterio grande de la piedad, este misterio de la fe, dice la versión israelita, hermanos, fue predicado, hermanos, no solamente a los judíos, también a los gentiles. Se dice que Cornelio, hermanos, es el primer gentil que se convirtió al cristianismo, a quien se le presentó el misterio de la piedad, el misterio del evangelio, hermanos, a Cornelio. Y pues, no solamente fue predicado, hermanos, sino que también fue creído en el mundo. Así lo menciona, hermano, el misterio de la piedad. Después de que habla de predicado a los gentiles, dice que fue creído en el mundo. Cuando se predicó por primera vez el evangelio, hermanos, allá en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, dice el versículo 36 y 37, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Al día de Pentecostés, hermanos, predicaron el evangelio, presentaron el misterio de la piedad, hermanos. De tal manera, hermanos, que estos hombres creyeron. ¿Por qué decimos que creyeron? Porque les dolió su corazón, hermanos. Al oír esto se compungieron de corazón, les dolió su corazón, hermanos. Tuvieron un gran remordimiento por lo que había pasado. Y por eso dijeron, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué haremos? Y Pedro les dice, pues arrepiéntense y bautícense. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, el versículo 41, hermanos, dice que los que recibieron sus palabras fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como 3,000 personas creyeron, hermanos. Como 3,000 personas. Allá en Hechos capítulo 4, versículo 4, dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. La gente creía, hermanos. Allá en Hechos 13, versículo 48, dice, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Los gentiles, hermanos, al oír esto, al oír el evangelio, hermanos, se regocijaban, hermanos, y creyeron. Hechos capítulo 17, versículo 12, dice, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, no pocos, y no pocos hombres. O sea, muchos hermanos creyeron, muchos gentiles creyeron, no nada más judíos, también gentiles creyeron. Es decir, el misterio de la piedad, hermanos, el misterio del evangelio, fue predicado, hermanos, a los gentiles, no solamente a los judíos, y fue creído, hermanos, en el mundo. Y la muestra está, hermanos, de que este evangelio pues, se ha seguido predicando y se ha seguido creyendo hasta el día de hoy. Porque por eso es que usted y yo, amados hermanos, hemos sido alcanzados por este misterio de la piedad. Hemos sido alcanzados por este evangelio y hemos creído. Pero luego dice,
el texto, hermanos, de 1 Timoteo 3:16, que fue recibido arriba en gloria, hermanos. Predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Recordemos, amados hermanos, que cuando Jesús ya estaba por concluir su ministerio, hermanos, aquí en la tierra, Él hizo una oración, hermanos. La oración más larga que tenemos en la escrita, hermanos, es de Juan capítulo 17. Es la oración escrita más larga que tenemos. Pero el versículo 5, hermanos, pónganle cuidado del versículo 5, lo que Jesús dijo, hermanos, al Padre Celestial. Bueno, déjenme ver el versículo 4 y 5, hermanos. Oigan lo que dice. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Fíjense. He acabado la obra que me diste que hiciera. O sea, ya la he acabado. Verso 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Fíjense. Jesús vino, hermanos. Vino, tomó forma, hermanos, de carne. Tomó forma humana. Y pues como forma humana, hermanos, hay un texto muy hermoso que me gusta mucho, hermanos, allá de 2 Corintios 8, versículo 9, donde dice que ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos. Él, hermanos, se despojó de su gloria, hermanos. Jesús se despojó de su gloria, tomando forma humana. Y vino a sufrir pobreza aquí, hermanos. Acuérdense que Jesús dijo que no, las horas tenían su guarida y las aves sus nidos, pero él no tenía ni dónde recostar la cabeza. Pero ahora, hermanos, él ya había acabado todo. Él ya había acabado todo. La obra que Dios, el Padre, le dio, ya la había acabado. ¿Sí? Ahora, él regresaba a su Padre, hermanos. Y regresaba, hermanos, pidiéndole, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Por eso el misterio de la piedad dice, recibido arriba en gloria. En Filipenses capítulo 2, hermanos, vamos a leer versículos 5 al 11. Dice Filipenses 2, versículos 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Con la muerte, hermanos, acuérdense que Jesús dijo allá en Juan, consumado es. Esa palabra consumado significa terminado es. Cuando dijo consumado es, y él murió, hermanos. Bueno, dice el texto, el 8, vuelvo a leer el 8, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Luego sigue diciendo el texto, por lo cual, o sea, por esta razón, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es decir, Dios quiso, hermanos, Dios los exaltó, hermanos, lo glorificó a su Hijo. ¿Sí? Lo glorificó, hermanos. ¿Sí? Por eso en Mateo 28, hermanos, versículos 18 al 20, Jesús dijo, dice el texto, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús fue recibido arriba en gloria, hermanos. Por eso es que Jesús, hermanos, tiene toda potestad. Jesús, hermanos, es la piedra principal donde la iglesia fue edificada.
Jesús, hermanos, es la cabeza, hermanos, que ha sido puesta por cabeza de la iglesia. ¿Sí? Jesús, hermanos, tiene toda autoridad. Jesús, hermanos, está a la derecha del Padre, porque Él fue recibido arriba en gloria, hermanos. Así que, hermanos, el misterio de la piedad, hermanos, es que Dios fue manifestado en carne. Fue, hermanos, justificado en el Espíritu, o sea, fue inocente, hermanos. Aunque fue carne, como esa carne nunca pecó, hermanos. Siempre fue inocente, ¿sí? Sin pecado, hermanos, aunque fue tentado en todo. ¿Sí? Fue visto, hermanos, de los ángeles, de los mensajeros, hermanos. Fue visto de los mensajeros. Los que llevaron el mensaje, hermanos, fueron, hermanos, y fueron testigos, porque vieron y palparon, hermanos, el verbo, hermanos, de la vida. ¿Sí? Y fue predicado, hermanos, no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Y fue creído en el mundo, hermanos. Y la muestra está, hermanos, de que ese evangelio ha llegado a nuestras vidas. Y fue, hermanos, Jesús recibido arriba en gloria, hermanos. Y por eso está a la derecha de Dios nuestro Padre. ¿Sí? Y toda autoridad le ha sido dada a Él. Y de Él dependemos, hermanos, para que cuidemos nuestra vida. Y debemos de ser enseñados a guardar todas las cosas que Jesús ha mandado, hermanos. Este es el misterio de la piedad, hermanos. Ahora, este misterio, hermanos, de la piedad tiene que seguir su curso, hermanos. No se puede detener. Y para que siga su curso este misterio de la piedad, hermanos, es que usted y yo necesitamos predicar, hermanos. Predicar a ese Dios que se hizo carne, que es Jesús. A ese Jesús que nunca pecó, hermanos, que fue inocente. ¿Sí? A ese Jesús, hermanos, que necesita, hermanos, la gente pecadora para su salvación. A ese Jesús que la gente necesita creer para su justificación. A ese Jesús, hermanos, que ha sido recibido en gloria para que reconozcamos su autoridad y su señorío, hermanos. Como le dijo Pedro, hermanos, y los 11 a la iglesia, a los hermanos allá en el día de Pentecostés, hermanos, ¿recuerdan? Que le dijo, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, hermanos. Pues Dios bendiga su palabra, hermanos. Aquí vamos a dejar nuestra clase, hermanos. Esperamos en Dios de que sea de gran bendición. Y pues vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Padre eterno, te agradecemos, oh Dios, la bendición que nos has dado, Padre, este hermoso amanecer, Señor, para poder, Padre Santo, estudiar y analizar ese misterio de la piedad, bendito Dios. Gracias por la oportunidad de estar aquí todos juntos, oh Dios, aprendiendo de ti. Bendice a todos los que se conectaron, Señor Santo. Bendice este ministerio, Padre, que tenemos de pasión por las almas perdidas. Así como también, Padre, la página de bendición y paz, el varón siguiendo a Dios. Ayúdanos, bendito Dios eterno, a disfrutar de estos momentos maravillosos con tu palabra. Y oramos por aquellos que no pudieron conectarse, Señor, pero que más adelante podrán ver estos videos para que puedan también, oh Dios, alimentar sus almas y crear conciencia, oh Dios, de la necesidad de obedecer el Evangelio y de compartirlo, Padre, con todos los que nos rodean. Te agradecemos tu bendición y tu amor, Padre, porque solamente tú, Dios, eres tú quien das el saber y el entender, Padre, por tu buena voluntad. Permítanos, Dios, si es tu voluntad mañana, estar una vez más por la mañana conectados, Señor, y seguir estudiando, Padre, sobre lo que debemos saber sobre el Evangelio en cuanto al misterio que tú has revelado y declarado, Padre. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga a todos. Y que la paz del Señor sea con todos. Recuerden, les saluda a su hermano y servidor, Orlando Córdoba, transmitiendo desde la ciudad y puerto de Tuxpan, Veracruz. Un abrazo para todos.